de su relación de la obra pública. Bien. ¿Se acuerda el otro día que habíamos estado... Matías, ¿puede ser el que estuvimos el otro día hablando? Sí, profe, soy yo. Perfecto, Buenas bueno. tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Matías? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Está contento por lo que ganó el fitness? Por supuesto, era un trámite lo nuestro. Hasta el final no paramos. Listo. No, tenía ganas que fueran los equipos chicos que pasaran, pero bueno. Bueno, ahí, Matías, para todo el grupo, yo he puesto la fórmula de la demanda agregada, ¿cierto? En esa fórmula de la demanda agregada era lo que el otro día estábamos centrando en el debate que teníamos con Matías de trabajar o con el consumo o con la inversión. Entonces, esto era, digamos, de encontrarnos lo que yo puse como ejemplo, dependiendo en el estado que nos encontremos o situación del ciclo económico, había que ver cómo operaban ambas variables macroeconómicas que son fundamentales, el consumo y la inversión. Les voy a dar otras fórmulas ahí que en definitiva son las mismas. Por ejemplo, yo les dije a ustedes que nos vamos a encontrar con la oferta global, que es el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno más las importaciones. Eso es igual a la oferta agregada, o como se llama, oferta global, como quieran. Y después poníamos la demanda que acabo de ponerla recién, la demanda agregada. Y lo podemos encontrar con la siguiente fórmula. Yo les dije a ustedes que también la escribía esta fórmula para que ustedes la vayan internalizando ya. Más importaciones igual consumo más inversión más exportaciones. Yo ahora, Mónica, estoy en clase, después te llamo. Estamos, bueno, y le puse como la ecuación, esta se le denomina para nosotros la ecuación macroeconómica fundamental para una economía abierta. ¿Por qué para una economía abierta? Porque tiene incorporadas las exportaciones y las importaciones. Ecuación macroeconómica fundamental para una economía abierta. Ahí se lo acabo de escribir. Para una economía abierta. ¿Estamos? Bien. Después, el tema de la desagregación dentro de la demanda agregada. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto el consumo? El consumo es igual al está constituido por el consumo privado, el consumo del gobierno, y el consumo privado está constituido por el consumo de las empresas y por el consumo de la familia, más, y bueno, y después el consumo del gobierno, por otro lado, por separado. Eso era un análisis del componente consumo. Y, ¿cómo se llama? Estoy tratando de acordar de qué otra fórmula lo pueden ver por otros lugares, ¿cierto? Pero son todas, digamos, analizan lo mismo, ¿cierto? El comportamiento de la demanda global o demanda agregada respecto al comportamiento de la oferta global u oferta agregada. ¿Qué otra fórmula? Ecuación económica. Bueno, ya me voy a tratar de acordar bien. Ahora, vamos a ver cuáles son los determinantes del consumo, determinantes del consumo y de la inversión. En el caso de inversión, en el caso de los determinantes, nosotros hablamos en el caso del consumo, hablamos de determinantes
objetivos y subjetivos. Determinantes, me falta una N. En el caso de los objetivos, está dado por el precio de los bienes y servicios, y el nivel de ingreso disponible o ingreso, si le quieren poner. El nivel de ingreso. ¿Estamos? Estos son los determinantes objetivos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, en función de cuál es el comportamiento que tienen los precios de los bienes y servicios, y de acuerdo a mi nivel de ingresos, es el nivel de consumo que tienen los habitantes, ¿cierto? De ahí se relacionó, acuérdense, se relaciona con el segundo, se relaciona con la propensión media a consumir, acuérdense. Y lógicamente, la propensión media a ahorrar también. Todo esto está absolutamente relacionado. En eso. Esos son los determinantes objetivos. También algunos incorporan en el análisis el precio de los bienes relacionados. El precio de los bienes sustitutos, bienes de precios complementarios. Y ahí estoy aprendiendo, complementarios. Ahí estoy aprendiendo o relacionando con un concepto que está en la unidad 1 con la clasificación de bienes. ¿Cuándo es un bien sustituto y cuándo un bien complementario? Eso se tiene que acordar. Por ejemplo, eso con el tiempo ha ido en algunos casos modificando, pero yo puedo sustituir el tomate por la lechuga, en función de cómo se comporta el precio. Si el precio de un bien, supongamos, va subiendo muchísimo, como suele suceder, que por ejemplo uno quiere comer tomate natural en noviembre y sale carísimo, entonces por la cantidad de oferta que hay, entonces lo sustituye por otro bien. O hoy se está dando también, y son muchísimos los ejemplos que hay de eso, cuando sustituyo, por ejemplo, el combustible, ya sea nafta, lo sustituyo por un combustible que es a gas, ¿cierto? Que en el caso de los bienes, ¿cómo se llama? Sustituto también, ejemplo así, de la carne por el pollo, de la carne por el pescado, dependiendo de cómo se vayan comportando, y lógicamente ahí estoy relacionando el precio de un bien respecto al otro precio, y que hace que mi nivel de ingreso se comporte hacia, o mejor dicho, la decisión de consumo esté decidida por un bien en función siempre de que son carísimos ciertos precios o son muy caros y bueno, son elevados y yo sustituyo ese bien. Lógicamente, el problema es cuando nos encontramos ante la necesidad de que sí, o mejor dicho, que no lo podemos sustituir a ese bien o a ese servicio. Después, cuando hablamos de determinantes subjetivos, perdón, me faltó el de bienes complementarios. Y bueno, un bien complementario, la necesidad para otro bien pueda cumplir su función. Por ejemplo, el auto, el complemento es el combustible. Es una forma de poder observar, ¿cómo se llama? Que sin uno no funciona el otro. Entonces, sin el combustible no funciona un vehículo. Bueno, ahora hay toda una tendencia de fabricación de ¿cómo se llama?, de vehículos por el tema eléctrico, ¿cierto?, que va en el futuro a avanzar y también se va a convertir en complementario. También van a leer también lo que yo a veces le llamo, cuando uno está hablando de estos temas, los bienes sustitutos cercanos, es decir, hay sustitutos más cercanos, entonces yo quiero tomar, qué sé yo,
leche y por qué lo puedo llegar a reemplazar, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, sustituyo por té, pero cumple la misma funcionalidad y ahí hay que ir preguntándose estas cosas, pero bueno, son todos dentro de acuerdo a al componente de los bienes. Pero en términos generales, con que ustedes sepan que existen los bienes complementarios y los bienes sustitutos, y que un bien sustituto es el reemplazo de un bien por otro por su nivel de precio en relación al ingreso que yo tengo como persona, y el bien complementario es que para que pueda funcionar uno necesita de otro, ¿cierto? Por ejemplo, también para los servicios, ¿cierto? Y en el caso de los determinantes subjetivos, subjetivos, yo siempre lo asocio, determinantes son a los gustos y preferencias, que gustos, preferencias, posición social y efecto de demostración. Bueno, entonces, en esos determinantes subjetivos, yo termino consumiendo un bien o un servicio porque relativizo el tema del precio y priorizo el tema de mi gusto. Entonces yo digo, bueno, a ver, el ejemplo que siempre yo a ustedes les hago un chiste con ese tema que es el Fernet. ¿Por qué no consumo Fernet Capri siendo que el precio es más barato y termino comprando el precio de un Fernet más caro? Y ustedes dicen, no es lo mismo, profesor, porque el gusto, porque la calidad de uno del otro. Bueno, ahí tienen como se llama eh, un ejemplo de gusto y preferencia. Después, el de posición social y asociado al efecto de demostración, bueno, ciertos vehículos, ciertos lugares donde se vive. Dice, bueno, ¿puedo salir a andar en bicicleta? Bueno, ¿por qué no salir a andar en bicicleta? Tal bicicleta, no, tengo que comprarme una monta, una de carrera, toda una cuestión de gusto y preferencia. También me faltó, perdón, otro, moda, ¿cierto? Eh, entonces, o tal vestimenta o indumentaria hacen a ese tema de lo determinante. ¿Se entendió o no? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Se entendió? Hola. ¿Se entendió? Bueno, también están los determinantes de la inversión. Y también están los determinantes de la inversión. Tiene que ver con el precio de la tecnología. El precio de la tecnología. Con el precio de la tecnología, guión bienes de capital, si quieren ponerlo así, y lo que nosotros, muchos le llaman, ¿cierto? La ganancia esperada o el retorno esperado, ¿cierto? O le llamamos la eficiencia marginal del capital, es decir, esa inversión quiere decir el retorno que tiene, o en el caso de la inversión, la ganancia esperada, ¿cierto? Ante una inversión determinada. Y también tiene que ver con un determinante que es y la tasa de interés. La tasa de interés. Y la eficiencia marginal del capital o el retorno esperado.
coma, voy a poner acá mejor, la tasa de interés, que es el precio del dinero, y ahí tiene. Determinante de la versión, el precio de la tecnología, me faltó poner de la tecnología o bienes de capital, la tasa de interés y el beneficio esperado de la inversión. Ahí tienen esos determinantes subjetivos, perdón, objetivos. Son determinantes objetivos, lo que acabo de escribir. Recién escribí, son determinantes objetivos. Pim, 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 pim. Determinantes objetivos. También hay determinantes subjetivos en la inversión, es decir, qué es lo que me motiva a mí personalmente como una decisión subjetiva de parte mía de llevar adelante una inversión determinada y porque, bueno, yo quiero, ¿cómo se llama?, hacer una inversión en ampliar la planta, porque esta planta de producción era de mi abuelo, y de mi abuelo, de mi tatarabuelo, pasó a mi abuelo, de mi abuelo a mis padres, y bueno, yo deseo continuar con esa trayectoria y que tiene un nombre ganado, cierto bien, cierto servicio, entonces tener un posicionamiento en el mercado, todas esas cosas. Entonces ahí hay determinantes que tienen que ver con lo subjetivo. Por lo general, siempre hay que analizarlo del lado de la objetividad. Entonces, ¿cuánto es el beneficio esperado de esa inversión que se está por realizar? Nosotros llamamos la eficiencia del capital, hay el impuesto marginal, porque es un ejemplo del concepto de marginal. Acuérdense que es un concepto de incrementar, que quiero decir, cuando yo incrementaba la dotación de factores productivos para obtener un producto total. Acuérdense que la función de producción, como yo le expliqué, cuando ustedes tengan su estudio jurídico, van a estar trabajando y en algún momento se van a dar cuenta que necesitan incorporar factores productivos, ya sea o un mayor espacio físico de la tierra, que decía yo, pasar de un estudio jurídico mucho más amplio por la cantidad de clientes que tengo por atender. Necesito una dotación mayor de capital, ya no con 2 computadoras, sino voy a necesitar cosas y máquinas, voy a necesitar otra tecnología, también voy a incorporar, como se llama, más personas que trabajen a mi estudio. Entonces ahí hay una redefinición de la función de producción en la cual se produce un incremento del uso de los factores. No necesariamente ese incremento de uso tiene que ser de los 4 factores, sino que puede ser de uno de ellos. Por lo general, cuando se analiza es la incorporación o de más tecnología o de más trabajadores, dependiendo también de la actividad económica que se trate y dónde está ubicada, en qué sector. Lógicamente que si quiero producir mucho más tomates, tal vez necesite del factor tierra fundamental, es decir, que el que necesite incrementar sea el factor tierra y el factor tecnología, tal vez. Bueno, entonces, todas esas cosas ustedes las van a ir observando en función de cada actividad económica que se desarrolle. Esos son determinantes de la inversión de acuerdo, como dice el programa de estudio. Que dice la variable económica, el consumo y el ahorro, las motivaciones de ahorro, la demanda agregada y su importancia y la relación entre ambas variables. Bien, nosotros por lo general, cuando hemos analizado, dijimos, el sistema de lo que llamamos el sistema de cuentas nacionales, es decir, la contabilidad social, es decir, lo explicamos que así el Estado, al llevar una actividad o participar en la actividad económica, necesita de cuantificar
a través de las cuentas nacionales ese sistema de actividad económica. Y habíamos puesto una serie de ejemplos como la variable macroeconómica fundamental. En este caso hablábamos del Producto Bruto Interno y explicamos qué es lo que es el producto y además explicamos qué es lo que eran las amortizaciones, o mejor dicho, explicamos por qué se llamaba producto y decíamos que, perdón, bruto, ¿por qué se llamaba bruto? Porque tenía incorporadas las amortizaciones o las depreciaciones. Y esto decíamos, bueno, está bien, si yo cuando cobraba el pasaje de un traslado o el servicio de traslado que me llevaban hasta Remí, uno de ustedes que le pregunté y esto, me llevaba hasta Caucete y yo le preguntaba qué es lo que has tenido en cuenta, que has tenido en cuenta en el precio del servicio. Él me comentaba tales cosas y además era, ¿cierto? Estaban incorporados el precio, ¿cierto?, de la depreciación que sufre el bien de capital, en este caso un vehículo, ¿cierto?, el remis que le decimos. Y yo le dije que en la medida en que eso se vaya contabilizando, era un ahorro. Ese ahorro va a tener destino a futuro de una inversión. Entonces, nosotros partimos de una igualdad, la S igual a inversión, es decir, y lo acabo de escribir, la S de ahorro es igual a inversión, es decir, que todo lo que se acumula en el sistema económico, en la actividad económica, ¿cierto? Llegamos a la conclusión que es una inversión. Lógicamente, esto hay que analizarlo en términos del tiempo. ¿Por qué? Porque a veces esa igualdad se supone que debería ser en forma inmediata todo el ahorro generado por las distintas unidades económicas o sujetos económicos que constituyen la actividad económica, lógicamente se debería invertir. Y muchas veces no es tan así. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la solicitud de dinero para financiar proyectos de inversión tiene entre la petición de dinero ante las unidades bancarias, que son las que financian el sistema de inversión, o ante el mercado de capitales, donde yo puedo, ¿cierto?, poner una acción y de ahí como empresa, y de ahí, lógicamente, no cualquier empresa puede poner una acción en el mercado. De ahí, ¿cómo se llama?, extraer una fuente de financiamiento para algún proyecto productivo que desee realizar esa empresa. Lógicamente que eso lleva un tiempo y que no son en forma inmediata. Y también el otro día un poco el debate con Matías, ¿cierto?, que estábamos hablando, era en qué momento las empresas tomaban la decisión de invertir. Y dependiendo en el ciclo económico en que nos encontrábamos, o si ustedes todavía no hemos visto ciclo, teniendo en cuenta el contexto por el cual estábamos atravesando. Entonces, hoy tal vez las empresas no estén incentivadas a invertir, no tengan una mirada positiva de la situación. ¿Por qué? Porque justamente estamos ante una situación compleja de lo que decíamos de pandemia. Y hay otras que sí, que ante esta situación hayan tenido que incrementar sus bienes de capital e incrementar su producción, debido, ¿cierto?, a que se produjo un incremento en la demanda de esos bienes o de ese servicio en función del momento que estamos atravesando. Entonces, en términos particulares, esas inversiones son o están definidas en función de en qué contexto nos encontramos. En términos macroeconómicamente, decimos en términos globales, hoy el nivel de inversión es mínimo, teniendo en cuenta justamente lo que está sucediendo con el componente con uno de los componentes de la demanda agregada, que es el consumo, y más si hay actividades vinculadas al mercado interno. Y fundamentalmente también con lo que decimos nosotros, que para mí se convierte en alguien principal,
que es el precio del dinero. El precio del dinero, acá voy a poner el precio del dinero, el precio del dinero, el dinero es la tasa de interés. Justamente porque el dinero, es un bien. Y como todo bien, como todo bien tiene un precio. Y justamente, como todo bien tiene un precio. En este caso, es la tasa de interés. ¿Entendió ahí? Supongamos, yo voy a una entidad financiera y, lógicamente, a través de cualquier línea de préstamo, en función de un proyecto que yo desee llevar adelante en términos productivos, pediré a través de cierta línea que tenga tal vez una tasa subsidiada, o sea, menor a la del mercado. Entonces yo voy a pedir, no sé, 10 millones de pesos y deberé devolver en un tiempo cuotas correspondientes en el cual se calcula el capital, así a simple vista se calcula el capital más el interés que implica esa tasa de interés. Entonces deberé devolver, no sé, X cantidad de cuotas que multiplicada por la cantidad de cuotas, eso implicará que yo estaré haciendo una devolución del capital, que es la cantidad de dinero que pedí, más el interés de ese dinero. Por ende, el precio del dinero el precio del dinero es la tasa de interés. ¿Se entendió o no? ¿Hola? ¿Se entendió? En el caso de la tasa de interés actualmente, bueno, no es, como decimos comúnmente en la economía, no es una tasa de interés, una tasa de interés cara, pero vamos a poner un ejemplo. A ver, está Juan Cruz Puig, ahí está Juan Cruz Puig. Está Juan Cruz Puig. ¿Me escucha? ¿Puede activar el micrófono? ¿O alguno de los chicos que active el micrófono? Hola. Karen Miranda. Está Leonela Yudica. Leonela Yudica está. Active el micrófono, ¿puede ser? ¿Puede activarlo? Hola. ¿Puede activarlo, Leonela Yudica? Está escribiendo. Cualquier chico que tiene que ir donde dice el microfonito de la computadora, sale ahí debajo. ¿Pudo? ¿Alguien puede activarlo, que active el micrófono?
Hola, profe. ¿Quién es la que habla? Amarfil Emilia. ¿Quién? Amarfil Emilia. Amarfil. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Bueno, mire, vamos a poner un ejemplo. Eh, a ver, vamos a poner un ejemplo, que es lo que yo necesito que ustedes puedan determinar en este concepto de comparaciones. Supongamos que usted tiene una actividad determinada productiva. Eh, ¿Cómo dijo que era el nombre? Amarfil Emilia. Emilia. Eugenia, Emilia. Emilia. Bueno, usted tiene una actividad productiva. Supongamos que, a ver, está produciendo en este momento calzados, vamos a poner un ejemplo, calzados especiales para una actividad minera, ¿cierto? ¿Me está escuchando, Emilia? Hola, Emilia, ¿me escucha? Hola. Sí. Bien, entonces usted lleva adelante, usted tiene una fábrica de calzados que son especiales, que son tipo así borcego, borcegos que necesitan tener un determinado suela, punta, no sé, con calefacción, todas esas cosas, ¿cierto? Bien. Y usted tiene una demanda de sus calzados en función de la actividad minera que hay en la provincia. Sí. Bien. Y usted necesita ampliar su fábrica. Supongamos que usted no está trabajando con capacidad ociosa, es decir, que usted tiene todas las máquinas ocupadas. Usted supongamos que tiene, no sé, un espacio físico donde nosotros le decimos una nave o un galpón, comúnmente llamado galpón, ¿cierto? De X cantidad de metros cuadrados, cantidad de máquinas, cantidad de trabajadores. ¿Se imagina la situación? Sí. Bien. Y está teniendo una producción, póngale, qué sé yo, ya sea mensual o diaria, como quiera, de X cantidad de unidades de producción. Y usted necesita aumentar la producción de bienes porque han aprobado 2 proyectos mineros en la provincia, supongamos, que van a empezar pronto a demandar mano de obra y van a necesitar, lógicamente, de su calzado, porque usted está posicionada en el mercado como una empresa líder, supongamos, ¿cierto? En eso. Sí. Ve como la ropa Umbú, esa es la ropa que es de Grafa, esa ropa, no sé si ha visto. Bueno, una marca X. Bueno, y usted tiene que, nosotros le decimos comúnmente apalancarse. ¿Qué quiere decir? Usted, para poder llevar adelante su proyecto de ampliación de fábrica, ya sea a través de bienes de capital y de ampliar la nave o el galpón, necesita dinero, ¿cierto? Sí. Bien. Y yo le voy a escribir ahora, supongamos que la tasa de interés, vamos a poner un ejemplo, que la tasa de interés, ahí le estoy poniendo en el chat, supongamos, un ejemplo, la tasa de interés de financiamiento de su proyecto es del 70% anual, ¿estamos? 70% anual. Sí, ahí lo acabo de escribir. ¿Lo vio en el chat? Sí. La tasa de interés del 70%, perdón, me faltó poner anual. Año. Bien. Y usted necesita, no sé, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de 4 millones, vamos a poner. Vamos a poner un ejemplo de 4 millones de pesos, ¿cierto? Sí. Siempre visto.
y lo necesita, en esa línea de crédito está a 5 años. Vamos a ponerlo cortito nomás. ¿Entendió ahí? Yo soy el banco que le va a prestar el dinero y le digo, usted necesita 4 millones a 5 años y la tasa de interés del 70%. ¿Estamos? Sí, Bueno, usted pide la plata, usted accede al crédito, ya tengo aquí todos los papeles listos para que usted firme y yo entregarle, ¿cierto?, en su CBU hacer el depósito de 4 millones como empresa. y si es una empresa líder, sí, porque sé que voy a poder recuperar la plata y pagar el interés. Y más Está si bien. estamos en un momento de que De sea expansión. producción. De expansión. Está bien. La pregunta es lo siguiente. Esto es el drama de no conocerse en persona, ¿cierto? A través de la virtualidad. Supongamos que usted lo conozca a Santiago López, ¿cierto? Sí, Y le hago una pregunta. ¿Usted es más alta o más petiza que Santiago López? más petiza seguro, Más petiza. Bien. ¿Pero por qué? porque yo soy baja, no sé cómo será Santiago López. No, pero bueno, supongamos que usted lo conoce, por eso le parece el ejemplo. Usted lo conoce y dice, yo soy más baja que, o más petiza, como se dice comúnmente, que Santiago López. Bien. Porque usted lo que ha hecho es comparar, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? Bien. Partiendo del supuesto que usted lo conoce, Santiago López, ¿cierto? ajá, Bien. Entonces, lo primero que usted respondió que sí, que usted pediría el dinero, porque es una empresa líder, es su primera respuesta que dijo, creo que soy, sin conocerlo, creo que soy más petiza que Santiago López. Sin conocerlo, ¿cierto? sí, ¿Me está siguiendo el razonamiento? sí, Y resulta que después se encuentra en el buffet de la facultad, cuando volvamos, vos sos Santiago López y es más petizo que usted. Y tomó una decisión equivocada, ¿cierto? sí. Sí, porque no lo conocía. Entonces, bien. Ahora que usted lo conoció, dice que es más petiza, que usted es más alta que él. Lo que yo quiero que usted llegue a la conclusión que le está haciendo falta un elemento de comparación. Usted ha dicho, yo voy a pedir el dinero. ¿Está claro? ¿Y por qué va a pedir el dinero, Emilia? ¿Por qué va a pedir el dinero? ¿Por una decisión subjetiva o una decisión objetiva? Mm, por una decisión objetiva, creo. No. No, Ahí cuando, subjetiva por una posición social, no, claro, porque usted ha dicho que es una empresa líder. claro. Claro, bien. Entonces, usted ha dicho que es una empresa líder y por ser una empresa líder, de acuerdo a lo que usted considera, usted tomaría esa decisión. Es una decisión más bien subjetiva, de gusto, de preferencia, de poderlo hacer, ¿cierto? Sí, ¿Me entiende? Bien. sí. Ahora, yo le voy a decir que ese proyecto que usted va a iniciar de hacer, como se llama, la fabricación de calzado, es decir, que los beneficios esperados de esa inversión son menores al de la tasa de interés. Ahí interés. Ahí lo acabo de escribir en el chat. Léalo. Beneficios esperados, porque usted va a esperar el beneficio, es decir, tiene que comprar la máquina, tiene que esperar que venga la máquina, instalarla, empezar a fabricar los zapatos con, aunque sea una máquina multiuso, por así decir.
Bien, pero resulta que los beneficios esperados de esa inversión son menores a la tasa de interés. Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? Y perdería plata. Muy bien, perdería plata, exactamente. Entonces usted dice, Matías Payón se funde. No tanto Matías, no creo que llegue a tomar esa decisión Emilia de quererse fundir, pero en definitiva está tomando una decisión que ella, los beneficios esperados en esa inversión son menores a la tasa de interés. Bien, entonces, ¿qué decisión toma ahora Emilia? Y no sé. ¿Qué el dinero? Bueno, está muy bien, no sabe, porque se encuentra en una encrucijada. Y ya le voy a decir por qué se encuentra en una encrucijada usted. Pero supongamos que usted tome la decisión. La decisión es la decisión A y la decisión B. Ahora, la decisión es A, es que lo que usted está comparando es la tasa de interés. Usted está comparando la tasa de interés por el beneficio esperado de esa inversión. Ahora, por lo que yo le dije, siendo objetiva, ¿usted qué dice? La opción A, ¿qué dice? ¿Usted tomaría ese dinero? Y No, usted me dice que se encuentra en una encrucijada. claro, porque si compro, o sea, si recibo el dinero, voy a tener más bienes de capital que los voy a recuperar. O sea, Bueno, estaría entonces, bien, pero perfecto. no sé. Usted dice, mire, en definitiva, ¿cuánto es la diferencia entre los beneficios esperados y la tasa de interés? Y supongamos, la pérdida implica anualmente, la pérdida implica mensualmente un 5%, supongamos. Comparándolo así, ¿me entiende? Sí, Cuando tenga los zapatos, a venderlos los zapatos, y cuando vaya a devolver la cuota correspondiente, supongamos, multiplicó las 12 cuotas de ese año y usted dijo, lo que perdí fue un 5%. ¿Estamos? ¿Entendió? sí. Bien, ahí pongo, 5%. Entonces, ¿qué usted dice? Si yo tengo esta tasa de pérdida anualmente de un 5%, está claro, yo voy a llegar en 5 años a una tasa posiblemente de pérdida de 25%. Entonces dice, como estaba recién en la encrucijada, dice, no, me decido. ¿Por qué? Porque como es una inversión que la estoy calculando porque el mercado de dinero es a ese plazo, pero a mí me va a quedar un bien de capital. Y después, ¿cierto? Voy a continuar trabajando y así sucesivamente, voy a lograr de que mi empresa, ¿cierto?, sea mucho más líder de lo que es. Entonces, ¿qué va a buscar? En definitiva, ¿qué es lo que va a buscar usted ser como empresa dentro del mercado? Crecer. Ya sé, pero crecer, pero ¿qué va a buscar? Mm, tener ganancias, no sé. Ya sé, pero siempre del concepto líder, siempre el concepto líder. ¿A usted le gustaría ser, cuando se reciba, la única abogada en el mercado? ¿Sí o Y no? bueno, Sí. ¿O que haya menos o no? y claro, menos competencia. Claro, menos ve eso. Y eso, como usted, estamos repasando los conceptos de la unidad 2 y 3. ¿Cómo se llaman esos mercados donde no hay competencia? No me acuerdo. Ah, No me acuerdo. monopatín, a ver. ¿Mono qué? Vamos, sin miedo. Monopolio. Ah, ¿Estamos? Es bien. decir, como de ahí salen los monopolios legales y los monopolios naturales. ¿Estamos?
los monopolios legales son lo que le otorga el Estado a una empresa para que explote un servicio. ¿Se entiende? Supongamos, a usted le entregan, usted es una empresa de transporte y le dicen, bueno, usted exclusivamente va a hacer tal trayecto, San Juan, no sé, Las Casuarinas, supongamos, San Juan, Mediano de Oro, bien. O usted va a ser la que va a distribuir energía en San Juan. O usted va a ser la proveedora, porque ganó la licitación, va a ser la proveedora de ciertos instrumentos quirúrgicos, supongamos, lo que sea. ¿Estamos? Sí, O, por ejemplo, en un mundial de fútbol, que las mujeres se enganchan mucho con ese tema, que se gana una marca de esto de indumentaria deportiva y es la que, bueno, en ese momento del mundial se usa esa marca nada más. Bueno, bien, ahí Victoria puso monopolio, ¿ves? Entonces, por supuesto que usted en definitiva dice, para constituirme en una empresa mucho más líder de lo que soy y quedarme con una porción interesante del mercado, quedarme con una porción del 80% del mercado, ¿me entiende? sí, Yo, ¿cómo se llama? Voy a apostar a esto. De ahí salen los formadores de precios, todo lo que usted va a ir metiendo, fíjese en ese pequeño ejemplo, va a ir metiendo que existe una ley de defensa de la competencia, que existe la ley de defensa del consumidor, que existe, ¿cómo se llama? Tratar de consensuar con formadores de precios, todo un montón de cosas, ¿se entiende? Entonces, usted en esa encrucijada que estaba recién, tomó la decisión de que sí va a tomar ese dinero. ¿Por qué? Porque la tasa de pérdida va a ser ínfima respecto a la relación con los beneficios esperados. Ahora, si la tasa de pérdida es mucho mayor y hay una distancia en la comparación entre la tasa, la tasa de interés, que es lo que le va a llevar a que usted tenga que sacar dinero de la otra, de la misma, digamos, de la actividad de la que está llevando adelante y que usted la tenía ya en un equilibrio económico financiero, bien, entonces ahí usted va a decir, bueno, no desisto del proyecto o sí continúo con el proyecto adelante porque mi prioridad entonces está decidida a ir a una pérdida, digamos, cuantiosa, pero usted tiene posibilidades de hacerlo. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Se sí, entiende? Bien. Entonces, ese tema de la inversión es muy interesante. ¿Por qué? Porque le hago una pregunta a todos los alumnos, le hago una pregunta a todos los alumnos que están participando en la clase y que los que puedan conectar el micrófono que lo hagan. El día de mañana ustedes van a ganar dinero, ¿cierto? Emilia, usted va a ganar dinero en su estudio jurídico, ¿cierto? sí, Bien. Y supongamos que usted ganó un juicio. Usted ganó un juicio y le pagaron justamente 5 o 6 millones de pesos con esa plata. ¿Qué va a hacer con esa plata? supongo que la voy a guardar, o sea, la voy a ahorrar. Muy bien, usted dice una Este, parte la va a los guardar. gastos, Sí, supongamos que usted ha deducido gastos de lo que implicó el juicio en el términos del tiempo que llevó adelante esa actividad y justamente se encontró con el cobro de 3, 4 juicios que implican una sumatoria de 5 o 6 millones de pesos. ¿Qué hacemos? Ahí dice, Sabrina García, invertir, Eduardo Manrique, compro ropa, Fernández y me retiro. En un solo juicio, bien. Valentina Alexia Landa dice, una parte va a ir para los gastos y lo que quede va para ahorrar e inversión. Bien. La pregunta es lo siguiente.
Valentini, para todo, a ver. Estoy hablando de Asado, Fernet y ahorro. Bien, otro más que toma una decisión, Asado, Fernet y ahorro. Bueno, vamos, pongamos que el ahorro, vamos al ahorro, ¿qué vamos a hacer con esos honorarios deducidos los gastos? ¿Qué vamos a hacer? Inversión. Ahí está Leonela Yudica, le hago una pregunta, ponga en el chat si me escucha. Sí, hola, profe. ¿A quién habla? Leonela Yudica. ¿Cómo le va? Bien, ¿Usted la que boxea? sí, profe. Ajá, está bien. Entonces no hay que pelearse con usted. Vamos a pelearnos Yo diría que no. ¿Quién diría? ¿Usted? Sí, sí. Bien, choche. Entonces sí, pero yo, ¿sabe qué? Soy campeón en 100 metros llanos, así que salgo rápido a disparar. No, estoy jodiendo. Ah, bien, genial. Sí, con cuidado con Leonela, que te pega un golpe y te deja knockout. Mira, acá hay justo un ejemplo también de que viene bien de Leonela, que le he ido a ver varias veces a boxear. Si gana usted una pelea, Leonela, y le pagan, supongamos, $1 millón, ¿cierto? O no sé, o como le pagan en la bolsa a los boxeadores, ¿cierto? Sí, ¿Cómo se llama? ¿Qué hacemos? Vamos, el ejemplo de Leonela. Leonela tiene dos cosas. Se recibe abogada, se gana un juicio de 5 millones, justo hace una pelea tal internacional y se gana, no sé, una bolsa, como le dicen, de tantos millones de dólares. O vamos a ponerle peso para que... ¿Qué hacemos? Todos dicen ahorro, invertir. Porque sabe que, mire, a ver, son todas expresiones, son todas, todas expresiones aquellas de... Yo le hago una pregunta. Ustedes se quieren recibir y ¿cuál es lo que me van a responder? ¿Sí o no? Bueno, alguien no va a decir, no, yo estoy acá porque vengo de joda o no sé, o no me interesa, pero estoy acá, no sé, no. Son respuestas obvias que me están dando, no sé si me entienden. Me están dando respuestas obvias ustedes, entonces me están diciendo, sí, vamos a invertir. Bien, ¿qué van a invertir? Leonela, usted ganó la bolsa y ganó un juicio. Emilia ganó un juicio. Bueno, son distintas personas con roles parecidos en algunas cosas y con roles no parecidos en otros. Bien, como alguno otro que me diga, bueno, ¿qué hacemos? Ahí dice, quiero ser tu representante legal, Leonela. No, se va a autorrepresentar, así que Brian, tenés que laburar. Bien, ahí puso Brian Bitcoins. Bien, moneda. Sí. Creo que invertiría en inmuebles porque es algo que a medida que va pasando el tiempo. Dice Acuña Valentina, invertir en lo que más convenga en el momento. Así que siempre al verde debe tener patrocinio lo mismo. No pasa nada, todo lo que baja vuelve a subir. Claro. Yo me la gasto y cuando se me acabe vuelvo a trabajar. Bueno, supongamos que está bien que no... invertir en propiedades y alquilar, si es a corto plazo, no ganamos mucho con el dólar. Tengo problemas con la internet, Leonela. Bueno,
definitiva, lo que ustedes tienen que tomar son decisiones de inversión y para eso invertirían en inmuebles. Bueno, con esas inversiones, ustedes lo que esperan tener es un rendimiento. ¿Qué quiero decir? Si ustedes compran inmuebles, entonces pueden comprar un inmueble, en definitiva, las decisiones recaen siempre, en la mayoría de los casos, las inversiones recaen siempre en saber cuál es la tasa de, nosotros decimos, tasa interna de retorno o el beneficio esperado, de la inversión, o técnicamente, como yo le decía, la eficiencia marginal del capital. Todas esas inversiones siempre se piensan en términos de cuál va a ser el retorno que se va a tener de la inversión realizada. ¿Cómo se llama? Las inversiones pueden ser de distinta naturaleza, pero pueden ser las inversiones, pueden ser bienes inmuebles. Ustedes pueden en papeles, es decir, en papeles nosotros le llamamos acciones, empresas, en acciones de empresa, en dinero, vía otra moneda, ¿cierto? Como en el caso de si debe ser lo del dólar, o en cajas de ahorros, perdón, en plazos fijos, perdón. Bien. En definitiva, lo que ustedes van a tratar es que esas inversiones realizadas y que en el tiempo van a tener un valor, el dinero que ustedes han invertido haya incrementado su valor o mantenido su valor, supongamos. Por ejemplo, la tasa, voy a poner un ejemplo. La tasa de interés a plazo fijo es, vamos a poner un ejemplo, no sé, del 48%. Tasa de interés a plazo fijo. El plazo fijo, ¿cierto? Es decir, cuando yo voy y deposito y hago un plazo fijo a 30 días, me van a, también dependiendo del monto, pero vamos a poner un monto interesante del que estábamos hablando. La tasa de interés 48% para plazo fijo. La tasa de variación del dólar. La tasa de variación del dólar, variación. La tasa de variación del dólar mensual es del 3%. Y la tasa de inflación anual y la tasa de inflación anual esperada es del, creo que ya es del, vamos a poner, es del del 56%.
Les puse un escenario. Ustedes tienen 4 millones de pesos, como le dije, o de los 5 millones que han cobrado del juicio que han ganado. Bien, y ahí he puesto la tasa de interés en dinero, 48% para plazo fijo. La tasa de variación del dólar mensual es del 3%. Y la tasa de inflación anual esperada es del 56%. ¿Qué hacen con el dinero? ¿Qué hacen con el dinero? Compro dólares, compro dólares. Bien, Juan Cruz Puig, ¿estás escuchando? Juan Cruz, ¿estás en el micrófono abierto? ¿O Matías Parrón? Sí, profe, acá estoy. Bien. Te voy a poner un ejemplo. Yo te he puesto un escenario determinado casi de un año, ¿cierto? Sí, Bien. Supongamos que vamos a ver vamos a volver a los tiempos de antes, cuando tus padres estaban de novio y se casaron después, como eran los tiempos de antes, ¿cierto? No ahora, que es diferente. Vos vas y le decís a que va a ser la que va a ser tu suegra, ¿cierto? La madre de tu novia te dice: mire, Matías, ¿sabe qué? Ya está calentando mucho el sillón usted, como era en la época de antes. Bueno. Antes decían, ya llevaba 5 o 6 años, ¿no? Y te decían que calentaba mucho el sillón, ¿está? Bien. sí. Vamos a poner un ejemplo. Vos le decías a tu suegra: mire, yo me voy a casar con su hija, Juana, que se llama, entre septiembre, en un término que puede ser entre septiembre del 21, del año 2021, y septiembre del año 2042. Sí. Bien. Soy un hijo de... Bueno, ¿vos creés que es un escenario de certidumbre para ella? Sí. Ah, no Sí. es de certidumbre, no. De Supuestamente. incertidumbre. De incertidumbre, bien. Diferente que vos le digas: mire, querida suegrita, ¿qué va a hacer usted? ¿Cierto? Yo me voy a casar con Juana entre septiembre del 21 y diciembre del 21, ¿estamos? Entonces ahí hay un contexto de mayor nivel de certidumbre. Yo he desarrollado un contexto donde se supone que hay un poquito más de certidumbre. Se supone, por lo que yo puse, lo que no conviene es comprar dólares, porque si la variación de la tasa del dólar es del 3%, acumulada en 12 meses, se podría ser del 13%, del 36%, ¿estamos? Sí, pero la Bien, inflación es del 56. claro, entonces supuestamente, yo, a mí, en principio, me conviene un poco más con quién perdería más en ese escenario. Perdería más en ese escenario, que tal vez pueda perder más con dólares que con plazo fijo. Es decir, que con plazo fijo no perdería tanto, por así decirlo. ¿Estamos? Bien. Lo que puso Leonela Yudica puso, dice, bienes inmuebles, porque los bienes inmuebles, en medida que va pasando el año o los años, ¿cómo se llama? Se van revalorizando. También bien tiene Igual, que... Muy y bien, ahí sí. con el tema de los inmuebles, los inmuebles, digamos que no se desvaloriza la tierra, pero sí la edificación, un 2% mensual. Anual, perdón. Bien, Eso pues, contablemente, es lo que me acuerdo de la secundaria, economía. bien. ¿Qué puede pasar, Matías? También tiene que ver cómo se comporta el mercado de y bienes inmuebles. Fíjense ustedes que ahora muchísima gente hace departamentos de menor cuantía en términos de metros cuadrados,
¿Por qué? Porque hay una fuerte tendencia de ustedes, los jóvenes, de irse a vivir solos, no sé si me entienden. Sí, Entonces, hay que ver cómo se proyecta eso a futuro. Yo me equivoqué, yo pensaba que la tendencia futuro de bienes inmuebles hacía de que iba a crecer la oferta mucho, y al crecer la oferta el precio iba a tender a bajar. ¿Por qué? Porque se suponía que la oferta podía llegar a ser mayor que la demanda de esos monoambientes o departamentos de 1 o 2 dormitorios. Bueno. Y lo que ha pasado es que salen cada vez más caros los alquileres, no sé si me entienden. Entonces, es difícil en nuestro escenario tomar decisiones con un mayor nivel de certidumbre, Hay que tratar que en esa decisión de certidumbre se pierda lo menos posible, porque ustedes por lo general van a tratar de que ese dinero que ganaron por los juicios no se desvalorice, o por la pelea que ganó Leonela no se desvalorice, no sé si me entienden. ¿Por qué? Porque supuestamente que la Leonela ganó una pelea hace 10 años atrás, o 10 años atrás, vamos a poner, y se echó a la bolsa 2 millones o 10 millones de dólares, y la pregunta hoy, expresado en pesos, 110 millones de pesos, en ese momento que era una fortuna. Hoy esos 10 millones de pesos son una fortuna, no, y tal vez ya los tuvo en el banco, nada más metido. Entonces, lo que quiero comparar es que Leonela hace 10 años atrás, con esos 10 millones de pesos, se compraba 2 departamentos, o 3 departamentos, supongamos, de X cantidad de metros cuadrados, y hoy esos 10 millones de pesos, habiendo dejado en el banco en plazo fijo sucesivo, no llega, ¿cierto?, a comprar un departamento y medio de esa misma calidad. ¿Estamos? Sí. Entonces, lo que ustedes van a tratar siempre es de resguardarse. Y lamentablemente en nuestro país siempre tenemos una cultura del apego al dólar, ¿está claro? Entonces, tal vez lo que vos hayas puesto, en principio, no sea negocio, pero a la larga sea negocio. Entonces, vos me encontrás dentro de 2 años y me decís, mire, profe, yo compré dólares a tanto. Es decir, esto como si hoy me decís que compraste dólares a 24 pesos, ¿estamos? Entonces, en el primer año, entonces, estos escenarios que yo les planteo a ustedes son con cierto nivel de certidumbre y con otro nivel de incertidumbre, ¿está claro? Esto como decirle a tu suegra, a la señora que, la mamá de Juana, que le va a decir, mire, discúlpeme, yo entre septiembre y diciembre me voy a casar, ¿está claro? Pero si llega a pasar una situación de esta naturaleza, no creo. ¿Qué quiere decir? Que vos le estás generando un escenario de incertidumbre a esa certidumbre que le diste. ¿Por qué? Porque hoy, en un escenario de dólares de 150 pesos en el mercado negro, cuando vos lo compraste oficialmente a 24 pesos o a 40, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasó con ese tema? Entonces, lo que para uno puede llegar a ser más lógico o más rentable en el tiempo, en nuestro país, más con las inestabilidades que hay, son complejas esas decisiones. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, eso es lo difícil de esto. Pero lo que yo quiero que ustedes razonen, que cuando tomen decisiones existan estos comparativos, la mayor nivel de comparación posible con lo que hizo Emilia. Emilia dijo, bueno, comparé cuando lo puse a alguien para que si era más alto o más petizo. Lo que quería ella que ella se diera cuenta, Emilia, de que siempre es importante los niveles de comparación en la toma de estos escenarios. Y usted me dice, en la toma de estos escenarios, ¿hay que comparar con muchísimas variables? Sí, con muchísimas variables. ¿Y hay que tomar decisiones? Sí, hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente es lo que ustedes tratan de resguardar su dinero que ganen, ¿cierto? O en algún bien de capital. Por ahí, no sé, Juan Cruz Puig dice, mire, profe, yo compré, me gané un juicio
y como tengo mi casa que es grandota, me compré, no sé, 500 barras de hierro y 1000, no sé, placas de acero, no sé qué, y no sé, 8000 bolsas de pola, que no, como no se echa a perder, por decir un ejemplo, un bolazo, y las tengo guardadas ahí. Y hoy eso vale una fortuna, entonces. Pero lo que apunto a esto, que las decisiones que ustedes tienen que tomar, lógicamente. Yo ayer, por ejemplo, me puse a ver algunas cuestiones con precio, esto comparativo, y me he quedado sorprendido de lo que salen los bienes inmuebles expresados en términos de dólares, no sé si me entienden. Entonces, no sé, para mí por ahí sería mejor comprarse un departamento en Miami, enfrente del mar, que puede estar $150.000, que casas que te piden acá, no sé, te piden $230.000, $240.000. Entonces, pues, digo, a ver, ¿cómo es eso? Es decir, una desproporción, muy loco el precio, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que hay que tomarla. Profe, Sí, ¿quién habla? sí, Osvaldo Ardiles, ¿cómo le va, profe? Ardiles. Sí, le hago una consulta. De todo esto que estamos hablando con respecto a la tasa de interés, por lo general se toma, digamos, en los casos, hacía estos ejemplos cuando la tasa es fija o hay digamos, otras situaciones cuando la tasa es variable. No, Por ejemplo, digamos, en el caso uno de solicitar un préstamo o un crédito para no hay, inversión. exacto, hay tasas variables y tasas fijas o combinadas, o por ejemplo, dependiendo de los proyectos de inversión y del financiamiento que hacen los bancos. Por ejemplo, usted puede decirle, bueno, la tasa es fija los primeros 12 meses y vale a partir del 13º mes, ¿está claro? Y ahí está el incentivo a la inversión. Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hago? Las 12 primeras cuotas tienen un nivel de tasa fija de tanto, y después se ajusta por la tasa de interés de acuerdo al sistema. El sistema francés, otro sistema, dependiendo de situaciones de la complejidad de la economía. Por ejemplo, como todo esto está asociado a todo un contexto, ¿qué quiero decir? Está asociado al comportamiento del dólar, eso de divisa, es decir, todo tiene que ver con todo aquí. Es decir, hoy que el precio de la soja, ¿cierto?, es interesante y podrían liquidar divisa, se podría hacer el Banco Central de varias reservas y eso podría sostener el precio del dólar. Y si, a ver, ¿qué quiero decir? Esto de lectura que uno hace, de lectura, no quiere decir que sea la verdad. Lo mío no es la verdad, son lecturas e intercambios de opiniones, como el otro día hacíamos con el Matías. Esto es, como yo siempre, y lo asocio a términos futbolísticos, esto, un esquema no es el que da resultados solamente, no sé si me entienden. Entonces, por ejemplo, yo he puesto una tasa de inflación del 50%, supuestamente en el presupuesto del 2021 estaba previsto una tasa de inflación del 29 y algo, póngale 30%, y ya estamos, algunos calculan, en el acumulado estamos cercanos al 17, 18%. Si llevamos 4 meses y lo multiplicamos por otro cuatrimestre más, estaríamos superando en el segundo cuatrimestre y en lo que resta del año estaríamos superando. Entonces algunos calculan que a esta tasa de inflación podríamos llegar a una inflación del 63%. Otros dicen que se podría desacelerar fuertemente a partir del segundo semestre, es decir, a partir de julio en adelante podría haber una desaceleración de la tasa de inflación. Y en el caso de que me pregunta ¿cómo se llama? Ontivero, me dijo que, ¿escuchan? Hola, me dijo Sí, Osvaldo. Osvaldo. En el caso de lo que me está planteando Osvaldo,
lo que yo quiero que ustedes encuentren en este comparativo. Supongamos que vos sos gerente del banco y el Matías es, o la Leonela es la gerenta de la dueña del banco. Vos sos el gerente, Osvaldo, y yo voy y te pido, ¿cómo se llama? Te pido dinero, ¿cierto? Entonces te digo, bueno, yo quiero a un año, vamos a hacerlo cortito, yo quiero a un año 3 millones de pesos. Y vamos a decir, bueno, la tasa de interés va a ser, la tasa de interés ese año va a ser del 15%. Me firmás todos los papeles, todo, y me das el dinero, ¿cierto? Bien. Entonces, termina el año, yo te he pagado el capital y te he pagado el interés. Te he pagado los 3 millones más el 15% anual de la tasa de interés. Y te llama la dueña del banco, que es la Leonela, y te agarra a golpe y te caga a golpe, y te salís con la cabeza, chao. Y vos decís, ¿por qué? Porque si yo conseguí un cliente, bueno, y Leonela te dice, en cada golpe, te dice, mira, cuando Molina te pidió el préstamo de 3 millones, se compraba a poner una camioneta así. Ahora que ha devuelto los 3 millones más el 15%, que el 15% serían el 10% de esos 3 millones, son 300.000 pesos, son más 150, son 450.000 pesos, el 15%, bien. Molina te ha devuelto 3 millones de capital y 450.000 pesos de interés. En total, 3.450.000 pesos. Y hoy la camioneta que se compró la otra vez, 1 de enero del 2021, hoy la camioneta vale, no sé, 5 millones. Así que no tuviste en cálculo de cómo iba a comportarse la tasa de inflación. Entonces, te piden, te vas chao como gerente o algo. Entonces, Eso digamos que es una... la tasa de interés lleva implícita un montón de componentes, incluido la inflación, que para mí es el determinante más clave. Ajá, eso es lo que le iba a preguntar. La tasa de inflación es la que, por lo general, la principal, digamos, la que determina todo tipo de... Y aquí, en definitiva, en definitiva, porque el dinero tiene un precio, entonces ese dinero, en definitiva, es complejo el cálculo de la tasa de interés, pero uno de los componentes a simple vista que yo te estoy poniendo como ejemplo, porque cuando los bancos recuperan el dinero, sin contar el riesgo crediticio, ¿cierto? De que yo no vaya y nunca más te devuelvo la plata. De ahí a un montón de cosas, bueno. Pero cero riesgo crediticio. Pero en definitiva, poniéndolo en el cálculo exclusivamente el componente tasa de inflación, ahí te das cuenta cómo estás perdiendo vos como gerente de banco en la decisión. Entonces, todos estos cálculos se hacen simplemente que nosotros lo que queremos que ustedes entiendan de que en este escenario de toda la economía mundial hay niveles de certidumbre y de incertidumbre, pero dentro de los niveles de certidumbre no es todo certidumbre. ¿Por qué? Bueno, porque es complejo y multivariable el análisis. Y entonces, lo que siempre yo le digo a mis alumnos, traten de perder lo menos posible, de resguardarse. ¿Por qué? Porque hoy un dólar, que su tasa de variación es mínima hoy, y si llegan a ingresar esa divisa al país, liquidarse esa divisa por parte de los ojeros, tal vez puedan sostener el tipo de cambio. Además, son todas estas lecturas que uno hace y va cruzando información, pero son lecturas. Entonces, como decís vos, a ver, Teve va a jugar al lateral izquierdo, y qué lectura tengo que hacer para marcarlo a aquel y aquel, pero que por aquel lado va a subir el otro y por acá va a bajar por allá y va a subir aquel otro. Y si no es así, ponerle que ni Teve no estuvo ni en el banco. Entonces, pues, a ver, voy a decir, bueno, a ver, me cambiaron el escenario. Bueno, yo, por ejemplo, pues podría desacelerarse la tasa de inflación fuertemente, según algunas lecturas que yo estaba haciendo, algunos artículos, todo eso, si se llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario. Eso generaría un contexto de más certidumbre respecto al que hay, ¿está claro? Y podría, ¿cierto? En eso, en eso podría ser, Miguel, ya te llamo que estoy en clase. Dale.
¿cómo se llama? Podría generar que la tasa de inflación se desacelere un poco. Al desacelerarse, el acumulativo, esto como decir, ¿qué quiere decir desacelerarse? Supongamos nosotros vamos de acá a Mendoza, vamos a 180, después pasamos a 210, entonces hemos aumentado la velocidad y hemos acumulado una serie de kilómetros a 180 y otra serie de kilómetros a 210. De pronto, ¿está claro? ¿Cómo se llama? Bajamos la velocidad y la bajamos a 150. Está bien, seguimos acumulando kilómetros, pero vamos a una tasa de crecimiento menor, ¿se entiende? Es decir, que esto implica que, o a Buenos Aires, porque a Mendoza más corto, pero ¿qué quiere decir? Que los primeros 180 kilómetros calculamos, si esta es la tasa a 180 y hay 1200 kilómetros, nosotros tal vez vamos a llegar en 7 horas. A esta hora vamos a llegar a menos de 7 horas. Pero después bajar a 120, 110, voy a decir, se empieza a desacelerarse y se aumenta el kilómetro, pero no al mismo ritmo que lo venía haciendo cuando venía acelerando la velocidad. Más o menos estos son los cálculos que se hacen. Se entiende un poquito para no complicarle la vida. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Sí, se entiende, profe. Todo ese escenario era, a ver, yo siempre les pongo un ejemplo cuando ustedes van a rendir la materia, cuánto es el nivel de certidumbre e incertidumbre que llevan. Entonces, a uno le ha pasado también como estudiante. Decía, bueno, si me toca la 1, ¿cómo se llama? Zafado. Y la 3. Y el resto de las unidades no las he estudiado. Entonces voy a decir, mira, tu contexto de certidumbre es medio limitadito, ¿no? Porque son 12 bolillas, por ese ejemplo, y de las 12 bolillas lleva 2 nada más. De frente a decir, bueno, llevo 9 bolillas, contexto de mayor certidumbre, que la sé de pe a pa. Hay 2 que, cierto, me ha faltado reforzar para el concepto y hay una que ahí la llevo medio débil. Bueno, a ver. Todo esto ustedes lo saben y en todas las actividades y en todas las cuestiones, yo siempre hablo de los escenarios con certidumbre e incertidumbre con estas cuestiones de decir, bueno, lo que supuestamente está en certidumbre no es tan así. Entonces, siempre hay que tener esa cuantía de todas esas cosas. Si fuéramos un país medianamente estable, podría ser algo bueno con el déficit y lo que antes costaba 3 millones lo pueden comprar en 1 millón. No entendí eso de Brian. Eso, si fuéramos un país medianamente estable, podría ser algo bueno con el déficit. Y lo que antes costaba 3 millones, ahora lo puedo comprar en 1 millón. Pero, ¿qué tiene que ver con el déficit? No entiendo. You are now unmuted. Sí, lo que pasa es que lo que antes costaba, es decir, lo que pasa es que lo que yo quiero que ustedes entiendan, por eso se les explicó al principio, la corriente nominal y real. Por eso le puse el ejemplo de la camioneta, si me daba el préstamo Osvaldo a mí, y que era el gerente del banco, ¿cierto? Entonces, siempre está comparada la corriente nominal con la corriente real. Es decir, si lo que costaba antes 3 millones de pesos ahora puede comprarse en 1,5 millones, eso nosotros en economía, así entreviste ese concepto, se llama, que lo vamos a ver más adelante, deflación. Y la deflación se debe a varias causas también, así como la inflación se debe para mí a varias causas. Hay algunas que pesan más que otras, es decir, a ver, si yo digo, bien, quiero medir el peso relativo de estas 5 causas, no todas representan el 20%, puede una que represente el 5%, otra el 15%, entonces a ver, ¿cuál es más determinante? ¿Cuál es más determinante? El determinante tal vez esta causa, y esa causa representa el 40% de lo que se debe en el análisis. Me equivoqué porque determinó
mejor, era deflación. ¿Cómo se llama? Nosotros, ustedes ni existían, creo, si son todos aquellos chicos que están acá en la clase de 19, 20 años. Sí, sí, puede que existían. Ustedes en el gobierno de Menem, los últimos meses o los últimos años, el gobierno de Menem habían nacido ya. Bueno, supongamos que sí. Se dio un proceso deflacionario en la Argentina. Entonces, la gente, ¿cómo se llama? Especulaba con que bajaran algunos precios. Fundamentalmente, ¿con qué puedo especular? Yo no puedo decirle a mi hija en ese entonces, mire, aguanten hasta mañana que no, que baje la leche para que compremos leche. Es decir, si querían, a ver. Cuando si usted me dice, profe, no voy a aguantar hasta el verano para comprarme el pullover o el suéter porque ahora me va a caer frío. Bueno, más o menos. Pero sí en bienes, por ejemplo, que en ese momento eran televisores, todas esas cosas, ¿cómo se llama? Electrodomésticos. A eso me estoy refiriendo. Entonces, yo tengo un electrodoméstico y puedo esperar hasta que se produzca, que estaba entrando en un proceso, por decir un ejemplo, sí, en ese momento se entró en un proceso deflacionario y bueno, me acuerdo patente, iba a Alvea de la 25 de mayo y Jujuy y veía los televisores, nada que ver con esto de ahora, que son toda una tecnología tremenda, ¿cierto? Pero ibas antes del 2000, 98, 99, y ¿cómo se llama? Veías que el televisor, no sé, en ese entonces que salía 600 pesos, al mes siguiente lo habían puesto en 480, ¿viste? Pero, no, la inflación cero del gobierno, es decir, a ver, siempre hay inflación, siempre hay inflación, siempre hay inflación. Para mí, por supuesto que deben ser, a ver, esto como decir, ¿tu cuerpo tiene temperatura? Sí, siempre tiene temperatura tu cuerpo, diferente a tener fiebre. Si superás la 37, creo que es, bueno, superás 37 ya está tener fiebre. Ahora, ¿tenés fiebre moderada o fiebre no moderada? Si vos me decís, tengo 37,5 y tenés una fiebre moderada. Ahora, tengo 98, ya sí estamos en el horno. Bueno, más o menos. Entonces, los países normales tienen una tasa de inflación. Lo que sí es que esa tasa de inflación, como en el caso, yo siempre lo asocio el tema de la fiebre, esa tasa de inflación sean expresada en valores porcentuales, sean de un dígito y de ese dígito sea cercano al extremo, al 1, ¿cierto? Al 1%. Porque también hay inflaciones anuales de un dígito que puede ser del 1% o del 9%. Ahora, hay una gran diferencia entre 1 y 9. Entonces, una tasa de inflación de un 2,1, de un 1,8, bueno, son tasas interesantes. Diferente a una tasa preocupante de dos dígitos no es lo mismo, el 10 que el 99, y en 3 dígitos igual, ese análisis hay que hacerlo. Bueno, lo que hemos intentado, espérense que me vaya al programa, que lo tengo una foto acá en esto. Bien, hemos tratado de ir hablando y me está faltando, veremos la clase siguiente, veremos el multiplicador de la inversión, su funcionamiento y su relación con la obra pública. La inversión, tipos de inversión, bueno, todo eso. Ya el jueves que viene profe, hablamos por el grupo de WhatsApp que tenemos y acordamos en preguntar si podría cambiar la fecha del parcial del jueves 3 de junio al jueves 10 de junio. Sí, yo la verdad que estaba convencido de que era el 10, pero un chico me escribió por WhatsApp y me puso, profe, lo ha puesto, pero a ver, déjeme un cachito, no se vayan, esperen un cachito, que me voy a ir ahí. You are now unmuted.
Claro. You are now muted. Espérense un poquito. Aguántenme un segundito. Espérense que había... Vamos a esto. Que no estoy de acuerdo. Está pim, 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 pim. ¿Está en el programa o en la planificación? Ah, You are now unmuted. You are now muted. turno tarde. Turno tarde, turno tarde, turno tarde. ¿Dónde han sacado esa fecha ustedes? ¿Ah? ¿Me escuchan? Hola. A ver. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿De dónde han sacado esa fecha del 3 de junio? You are now A ver, unmuted. esperen un segundo. Ah, en la planificación, sí, porque pensé que me voy a ir al del campus virtual. Me voy al campus virtual. Está en la planificación. You are now muted. En la planificación. Sí, no hay problema de modificarlo. Lo único que no quiero complicarle la vida a ustedes. Acá está. Ahí está. No quiero complicarle la vida con el tema de que vayan a tener otro parcial. No sé si me entienden. Planificación, vamos, planificación. You are now unmuted. Ah, está bien, 3, 10 y 17. Está bien, 3, 10, 17. Bueno, sí, yo estaba convencido que era 10, 17, 24. No sé por qué puse 10, por qué la mente mía ha estado 10, 17, 24. You are now unmuted. Ah, usted es el de WhatsApp que me dijo que no había problema, y dije, después vemos. Sí, sí, a ver, lo que sí yo tengo que hacer un informe al Departamento de Ciencia Jurídica diciendo que va a ser el que va a ser el día ese, ¿cierto? Esperen un cachito, no se vaya. Esto queda sin batería, por eso.
Perdón, que me estaba por quedar sin batería. Sí, no hay problema, lo cambiamos, sí. Lo único que tratemos de no complicarle la vida a los chicos que tengan otro parcial, ese mismo día. Así que sí, déjenme, el jueves les estoy confirmando. El jueves les confirmo el cambio. El jueves confirmo el cambio para el tema del parcial. ¿Estamos? Es más, a ver, si surgiera la situación de que se complicara para todos porque tengan otro parcial, supongamos, ¿cómo se llama? Podría tomarlo el día sábado, como lo tomamos el año pasado, tomamos un día sábado porque algunos andaban complicados. Sería 10, 11, 12, sábado 13 podría ser. Ya, pero ya lo vamos a confirmar, el jueves se los confirmo. Bueno, terminamos la clase de ahora y el día jueves terminamos la unidad 6 y empezaríamos el lunes que viene, el lunes 24 vamos a tener clases, ¿saben? No es feriado. El lunes 24 empezaríamos con las 7, que me gustaría que por lo menos la terminemos los primeros días de junio para que vayan el parcial, algunas cosas de las 7 que me interesan. Por lo menos llegar hasta las 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra consulta, alguna cuestión que haya quedado pendiente? Hola. You are now unmuted. Nada más. Bueno, espero que se haya entendido la clase de ahora y gracias por haberme escuchado. Mil disculpas si hubo alguna cuestión que no entendieron y me lo preguntan en la próxima. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos el jueves. Puede ser. Muy bien. Chao, chao.